Sayume Sí, un camino al autodescubrimiento. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Bien, pues voy a dar paso para hablar acerca del protocolo para el acceso sin discriminación y me parece que antes de iniciar es importante que ustedes sepan que está disponible para todos y todas ustedes en la siguiente página de internet, que me van a hacer favor también de pasárselos por el chat. Ay, que es www.gov.mx, insalud, documentos, protocolo, comunidad LGBTI. Ya que es importante que conozcan este protocolo y lo que él contiene, junto con las guías de atención específicas, ya que ahí se nos pide, no solo a los profesionales de la salud, sino también a las instituciones y a los centros de salud, todo lo que hay que realizar en torno a esta población, lo que hay que capacitarnos, sensibilizarnos, las demandas para las instalaciones, etcétera. Entonces, vamos a ver un poco de eso. Pero para ello me ha parecido importante darles a conocer que el marco de referencia en el que nacimos en México, todas las personas, es muy importante tomarlo en cuenta para la lectura del protocolo y también, por supuesto, para la atención a esta población. Este marco de referencia, a lo que me refiero es que vemos el mundo con unos lentes y lo que se nos está pidiendo es que nos quitemos esos lentes y nos pongamos otros, o seamos capaces de mirar con distintos lentes la realidad, ¿no? Entonces, estos lentes y este marco de referencia que es muy rígido, es binario, es decir, difícilmente los seres humanos nos salimos de estos contrastes en binario, ¿no? Pensamos mucho abierto, cerrado, blanco, negro, arriba, abajo, día, noche, y se nos olvidan mucho de lo que hay en el medio. Este marco de referencia también es sexista, que esto quiere decir que aún a la fecha se le sigue dando un valor predominante al sexo que pertenece a los hombres. Es generista, que se le sigue dando un valor predominante al género masculino. Es heterosexista, es decir, se da por hecho que todas las personas somos heterosexuales hasta no demostrar lo contrario. Es cisgenerista, se da por hecho que todas las personas que nacen con vulva se van a sentir mujeres y todas las personas que nacen con pene se van a sentir hombres. Entonces, sabiendo que tenemos este marco de referencia a todas las personas, tenemos que empezar a modificar desde nuestro pensamiento para poder modificar nuestro lenguaje y entonces poder hacer las modificaciones pertinentes al expediente clínico y a las reglas institucionales y de los centros de salud. También me ha parecido importante, antes de iniciar con el protocolo, darles a conocer conceptos básicos específicos que seguramente vamos a estar escuchando a lo largo del Congreso. En la parte inferior les estoy colocando una flecha en donde refiero que todo esto está atravesado por el marco de referencia que acabo de mencionar. El sexo son las características que nos diferencian o que diferencian a los cuerpos desde el punto de vista anatómico y fisiológico. El género son las expectativas sociales en función de esos órganos. Cuando una mujer embarazada va a hacerse un ultrasonido o cuando nace un bebé, se asigna un sexo en base a los órganos sexuales que el médico observa. Cuando eso sucede, a la mamá, a la familia y al mismo médico, se le viene una lista de las expectativas sobre ese cuerpo, qué colores debe vestir, qué actividades va a tener. Ninguna mamá que vea o le hayan dicho vas a tener una niña piensa que esa niña a lo mejor va a ser arquitecto o a lo mejor va a tener como pareja una mujer, ¿no? A eso me refiero con que el marco de referencia es muy rígido y que las expectativas sobre los órganos sexuales son el género. La identidad de género es la sensación subjetiva y o psicológica de ser hombres o mujeres. Es decir, solo lo sabes. Si yo les hiciera la pregunta, ¿desde cuándo sabes que eres hombre o mujer? Siempre lo has sabido. Hay quien me dice, pues, ¿qué pregunta? Nunca me lo había preguntado, ¿no? Solo lo sé. Hay quien dice, pues, cuando mi mamá me dijo, o cuando mi papá me dijo, o porque así me educaron. Pero si esto fuera cierto, yo les podría decir ahorita, vamos a cambiar todos nuestra identidad de género y lo haríamos sin problema, y eso no sucede, ¿no? Entonces, la identidad de género, en algunos estudios de Bélgica, agarraron a niños de preescolar, entre 3 años aproximadamente, y les dijeron, a ver,
¿qué órganos sexuales tienes entre las piernas? Y muy pocos niños y niñas pudieron contestar. Y cuando les preguntaban, ¿tú eres niño o niña? Todos los niños y todas las niñas preguntaban. Si esta investigación la replicáramos en México, es muy probable que fuera similar, sobre todo porque cuando se les enseña a los niños las partes del cuerpo, que es alrededor del año y medio, casi todos los papás se saltan los órganos sexuales o les ponen nombres distintos a los científicos o a los que tendrían que utilizarse. Y no es que no se puedan usar conceptos populares, pero es importante que los niños conozcan también el nombre de los órganos sexuales como es. Existen otros dos conceptos que se enmarcan en la expresión de género. La expresión de género es cómo decidimos vivirnos hombres o mujeres, punto. Y eso enmarca manerismos, actitudes, vestimenta, roles, conductas, emociones. Y ya hay expectativas con respecto a cómo supuestamente se tendría que comportar un hombre o cómo supuestamente se tendría que comportar una mujer. También hay roles, aquí en este mismo concepto pues sí, se mete el rol de género, es decir, qué actividades esperamos para hombres y mujeres, ¿no? Aquí podríamos poner las profesiones, también está aquí metido y también hay expectativas con respecto a eso. Y la orientación sexual o la preferencia sexogenérica es la atracción que sentimos hacia otras personas. Y aquí les pongo una frase. Todos estos conceptos están íntimamente relacionados entre sí, pero no determinan el uno al otro. Es decir, una persona transgénero, una persona transexual puede ser homosexual, heterosexual o bisexual. Una persona, una mujer que se siente mujer puede sentirse atraída por otras mujeres y tener una expresión de género masculina. Puede ser un hombre, que se sienta atraído hacia mujeres y que pueda tener una expresión de género femenina, ¿no? O binaria o no binaria, ¿no? Entonces, otra vez, íntimamente relacionados entre sí, pero no determinan uno al otro. Entonces, nunca se da por hecho que por un sexo todo lo demás ya está dado o que por un género todo lo demás ya está dado. Y esto es importante tomarlo en cuenta en la ficha de identificación. Entonces, para empezar a hablar de lo que comenta el protocolo, dice, ¿no? O sea, mientras la expresión de género se refiere a la manera en que las personas leen o interpretan a otra, con independencia de cómo se le identifique, la identidad de género alude a la manera en que una persona se asume a sí misma con independencia de la interpretación de los demás. Es decir, cuando nosotros vemos una persona, por la manera en cómo viste, calza y habla, decimos, no, pues seguro es gay, o seguro quiere ser mujer, o seguro quiere ser hombre. Pero son interpretaciones de lo que el observador mira. Sin embargo, la única persona que sabe de estos conceptos que acabo de mencionar es el propio individuo. Tú sabes qué sexo tienes, qué expresión de género utilizas, qué identidad de género. Solo tú lo sabes. Puedes interpretar a los demás y es muy probable que te equivoques. Por eso no hay que dar por hecho ni la identidad de género, ni el sexo, ni la orientación sexual de tus pacientes. Entonces aquí dice, no es importante separar la identidad de género de la expresión de género, pues permite la protección de una persona con independencia de si su expresión de género corresponde o no a una identidad de género, ¿no? De hecho, es relevante considerando que muchas personas pueden sufrir violencia atendiendo a la manera en que simplemente se visten, caminan, hablan o se expresan, a pesar de que ni siquiera se identifiquen con una persona LGBTTI, ¿no? Es decir, que un manerismo, un accesorio, una vestimenta, una forma de ser o un rol no determinan lo que la persona es. En este dibujo que se conoce como galleta del género, podemos identificar bastante bien a lo que estoy refiriéndome, ¿no? La identidad de género solo se sabe en la conciencia. Cuando sepamos en dónde se encuentra la conciencia, entonces ahí podremos estudiar la identidad de género. La orientación sexual o la preferencia sexogenérica es hacia quién nos sentimos atraídos, quién nos gusta, quién nos enamora, quién nos excita. Y el sexo son los órganos sexuales o las características anatómicas y fisiológicas de un cuerpo. La expresión de género va fuera de la galleta, va fuera del individuo, es la manera en cómo yo disfrazo o visto este cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, relacionados entre sí, no determinantes uno del otro. Ahora, el acrónimo LGBTT
LGBTTI significa, o son siglas, ¿no?, que vienen a representar la homosexualidad femenina, ¿no?, o la lesbianidad. Gay, ¿no?, es la G, o la homosexualidad masculina. La B se refiere a bisexual. La primera T se refiere a transgénero, la segunda T transexual, la tercera T travesti. La I se refiere a intersexualidad. ¿Por qué es tan importante hablar de todo esto? Porque hay una paradoja. Somos individuos profundamente sociales. Es decir, a la vez que necesitamos ser reconocidos como individuos, también necesitamos ser reconocidos dentro de un grupo de pertenencia. Estas siglas son para dar visibilidad a todo lo que existe. Entonces, no podemos vivir sin significados y, por tanto, no podemos vivir, déjenme entrecovillar, sin etiquetas. Podemos cambiarlas, pero es importante pronunciarlas, porque si no, damos por hecho el marco de referencia que hablé en la primera diapositiva y entonces muchas personas salen de esa caja. Y por eso hay tanta violencia, discriminación y rechazo. Entonces, en cuanto al caso específico de las personas LGBTTI, así como otras que integran también la diversidad de expresiones sexuales no normativas, o sea, que no se rigen por el marco de referencia que les mencionaba, es pertinente reconocer que se siguen reproduciendo desigualdades y barreras para el acceso efectivo a los servicios de salud. O sea, ya vamos a lo que nos compete a nosotros, porque son discriminados y discriminadas en un montón de espacios, pero también en donde nosotros nos desenvolvemos. Y muchas veces es porque no conocemos este tema. Entonces, en México las personas confrontan el estigma y la discriminación de manera cotidiana, también en los centros de salud y en los hospitales. Aquí quise hacer una línea de tiempo para más o menos darles a conocer, porque esto no viene en el protocolo, dónde es que surge el protocolo. Nada más tomé ciertos asuntos que en la Ciudad de México se fueron desarrollando para que llegáramos a este protocolo. Y me voy a remontar al 2007, en donde se declara el acuerdo por el que se instituye el 17 de mayo como Día de Lucha contra la Homofobia en el Distrito Federal. Tuvieron que pasar 7 años más para que se diera este mismo reconocimiento a nivel nacional. Y hoy no solo se incluye a la homosexualidad, sino también a la bisexualidad y a la transgeneridad en lucha contra la discriminación. En 2011 entra en vigor la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal. Y no es que no existiera, ¿no? Más bien también se incluye a la población LGBTTI en específico, ¿no? Y ahora hay un plan anual que previene y elimina la discriminación, en donde se tienen que dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo en todas las instancias o toda la administración pública. En 2014 se implementan acciones contra las fobias hacia la población LGBTTI, que ya venía desde el 2011, a través de la COPRED, ¿no?, o el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Entre 2014 y 2015, específicamente en noviembre del 2014, se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto para reformar el Código Civil y el de Procedimientos Civiles, en donde se establece el cambio para la identidad de género como un procedimiento de tipo administrativo a realizarse en el registro civil. En el 2015 se dice la Ciudad de México fue la primera en reformar esto, en que ya no, lo que nos comentaba el licenciado Pacheco, que ya no se requiere de ningún trámite en donde tengan que presentar algún dictamen o donde tengan que estar tomando hormonas o donde se diga que ya tienen una confirmación quirúrgica para poder cambiar su acta de nacimiento. Y en ese mismo año, en el 2015, se declara la Ciudad de México como ciudad amigable con esta población. ¿Y eso qué significa? Que toda la administración pública tiene que empezar a presentar acciones que sean visibles en toda la ciudad con respecto a esta población, ¿no? O sea, que realmente se está actuando, no solamente de decires. Y entonces, desde ese año se presenta un informe de acciones del gobierno de la Ciudad de México de manera anual, en donde hay indicadores que buscan medir el tipo de acciones que se han ejecutado a favor de la población, ¿no? O sea, muchas instancias han hecho muchos movimientos, eso incluye el transporte público, por ejemplo, tanto el transporte colectivo metro como el metrobús, también la policía, instancias o instituciones y edificios importantes en la ciudad
todas las personas que ahí se encuentran han sido capacitadas en estos temas de distintas maneras y a través de distintas instancias de la organización civil. El 13 de noviembre del 2015 se conmemora el Día de las Personas Trans en la Ciudad de México y es algo que desde entonces se viene conmemorando todos los años y también se tiene que decir cuáles son las acciones que se están llevando a cabo a favor de la población trans específicamente. Se publica en la Gaceta Oficial el acuerdo por el que se crea la Unidad para la Atención y Prevención de la Violencia hacia las Personas de la Población LGBTTI. Es decir, hay una instancia, bueno, hay varias, pero hay una instancia que se dedicaba solo a la violencia contra las mujeres, por ejemplo, y ahora incluyó a toda la población LGBTTI y tuvo que sacar cartillas, y de hecho las sacó para toda la ciudad en base a cuáles eran los derechos de esta población y cómo podían identificar la discriminación en diferentes instancias públicas. En 2016, José Narro Robles fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto como el titular de la Secretaría de Salud y es él el que le pide a organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que se reúnan para realizar un protocolo que ya se venía armando con estos informes que daba la Ciudad de México, pero para ya realizarlo y que fuera específicamente para el Sistema Nacional de Salud. Entonces, es en 2017 que el secretario de Salud de ese entonces lo da a conocer ante los integrantes del Consejo Nacional de Salud y dijo que la salud es una política pública que contribuye a la inclusión. Entonces, ese es el origen del protocolo y nada más para como redondear un poco lo que está sucediendo hoy en nuestro país, les cuento que desde entonces hasta hoy ya son 10 estados con reconocimiento de género y Jalisco, a través del municipio de Zapopan, en mayores de 18 años, esto hay que subrayarlo porque los menores de edad todavía tienen que atravesar una audiencia y un juicio, porque la ley de infancias trans no ha sido recibida por la Cámara a pesar de que se ha estado presentando de manera recurrente. Las últimas 2 veces que se presentó y que no se recibió la propuesta fue en julio del 2020 y en octubre del 2020. Es importante que les diga que cuando se rechaza la ley de infancias trans en julio del 2020, muchas personas decían que se tapaba con una muy buena noticia, que es la penalización de las terapias de conversión para la identidad de género y la orientación sexual. Es decir, en la Ciudad de México se va a penalizar a todo aquel personal de salud o no que intente reparar la identidad de género o la orientación sexual de las personas. Entonces, bueno, de acuerdo a encuestas que se han hecho en la Ciudad de México, por estos informes de los que les estaba comentando, es la preferencia y la orientación sexual la tercera causa más común por la que se discrimina a una persona. Es decir, los seres humanos discriminamos por un montón de razones, pero en México la orientación sexual se discrimina alrededor de la tercera causa. Ahora, es importante que ustedes sepan que cuando se habla de crímenes de odio por homofobia, ¿no? Es decir, asesinatos hacia la población homosexual, cuando ustedes lean esas noticias, muchas veces se hace referencia más bien a la población transexual, porque en México se tiene la creencia de que un hombre homosexual quiere ser mujer, y ese es un mito y es una mentira y eso no es cierto, pero es una creencia muy arraigada en el país. Entonces, se cree que muchos de los crímenes por odio hacia la homofobia, más bien lo que han tapado es la transfobia, ¿no? Y si ustedes ven las cifras, pues está muy alta la discriminación hacia este grupo, ¿no? O sea, se supera más allá del 50% y puede llegar a ser hasta el 90%, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando al protocolo, les cuento que ha habido 3 versiones. La primera versión, ya les decía, que salió en 2017. La segunda versión se publica en 2019 y la versión actual, que es la que les compartieron en el chat, es la de este año, que se dio a conocer en junio. Entonces, el objetivo general de este protocolo es contribuir a garantizar que el acceso a la salud sea efectivo y sea sin discriminación.
así como las demás que se integran en la diversidad de expresiones. Es decir, no solo estamos incluyendo a la población LGBTTI, sino todas aquellas personas que no se nombren como tal, pero que tampoco se entren en el marco de referencia que les mencionaba al principio. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer acciones específicas a ser observadas en la prestación de servicios de atención médica y los establecimientos que componen el Sistema Nacional de Salud. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Resulta que esto salió en 2017. En 2018, el Sistema Nacional de Salud, o gran parte de él, no sabía que este protocolo existía. Se empezaron a dar cuenta que existía porque los pacientes llegaban con el protocolo impreso en la mano y decían, soy una persona LGBTTI, ¿no? O cualquier sigla, y aquí dice que tú tienes que atenderme. Entonces, muchos médicos decían, no tengo idea de qué me hablas, no conocía este documento, entonces lo que hacían era como, te voy a dar otra cita, y hablaban con la dirección, oye, pues llegó el paciente con esto, y pues sí, efectivamente aquí dice que el Sistema Nacional de Salud, y el director se quedaba igual, pues quién sabe de dónde salió esto, ¿no? Entonces se ponían a investigar, y en lo que se ponían a investigar, iban retrasándoles las citas a las personas, y el día de hoy muchas de esas personas que llegaron con el protocolo ya están siendo atendidas en hospitales como el IMSS, el ISSSTE, y otros servicios, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Infantil de México Federico Gómez ya recibe a los niños y niñas trans. Ya recibía a las personas intersexuales, pero ya recibe a niños de todo el país, transgénero y transexuales, ¿no? Y bueno, estos son los objetivos específicos, ¿no? Que están relacionados al objetivo general. Vamos a promover mecanismos que garanticen la atención médica sin discriminación, a través de la conformación de un protocolo de observancia general, establecer criterios de atención específicos en la atención médica de mujeres lesbianas, bisexuales, hombres gay, bisexuales, personas transexuales e intersexuales, mediante la conformación de guías específicas para que se sepa cuáles son las necesidades específicas de esta población. Y cómo es que han estado siendo discriminados al no ser tomados en cuenta desde la ficha de identificación. Busca orientar a los titulares y directivos de todos los establecimientos de atención médica en el Sistema Nacional de Salud sobre las políticas que deberán establecer para evitar la discriminación en todo el personal. Fomentar en todo el personal que labora en los establecimientos la cultura de respeto de derechos humanos de las personas LGBTTI. Contribuir al acceso efectivo a los servicios de salud de calidad mediante el establecimiento de pautas de actuación que evitan la discriminación por razones de identidad y expresión de género o variación en la diferenciación sexual y orientación sexual. Este es el contenido que ustedes van a encontrar en donde hay antecedentes desde el marco jurídico, o sea, desde dónde nace este protocolo, no solamente de instancias nacionales, sino también internacionales, cuáles son las definiciones o los conceptos que nos pueden ayudar a implementar acciones, qué se refiere con acciones afirmativas y cuáles son el esquema de distribución de las guías específicas. Entonces, bueno, por el tiempo no vamos a poder ver absolutamente todo el protocolo, pero sí era importante que supieran que está conformado por todo esto, ¿no? Entonces, lo más importante es también localizar el esquema de distribución de las guías específicas, ¿no? Que son 5. Y de hecho, en donde dice protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas LGBTTI, vamos a encontrar un resumen de lo que se va a pedir a nivel individual, ¿no? O por letra, déjenme decirlo así. Entonces, aquí en el que está en medio vienen todas las generalidades y después vamos a ir haciendo especificaciones que ya son muy puntuales. Desde mi punto de vista, está muy completa, sobre todo la atención a las personas transgénero, pero bueno, hay puntos específicos que vamos a revisar de manera muy general. En el capítulo 6 es en donde van a encontrar este protocolo, ¿no? Donde les decía que vamos a encontrar las generalidades. Y el objetivo de esto, porque decíamos, el protocolo tiene un objetivo general, pero el objetivo de esta guía específica es establecer las bases para atender estos preceptos, partiendo de generar un cambio en la actuación de las personas que colaboran en los servicios de atención del Sistema Nacional de Salud.
Se trata de un catálogo de políticas para ser observadas por los titulares, el personal administrativo y operativo de los establecimientos, para ver qué acciones pueden tomar de acuerdo a dónde se encuentran, el nivel de atención que atienden, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas, o este catálogo de políticas va a venir o van a venir, pues sí, reglas o, ¿qué será? Bueno, reglas, normas, recomendaciones con respecto al establecimiento. Por ejemplo, se recomienda que se tenga información para toda la población, pero también que se especifique que en el centro se observe que haya atención para la población LGBTI, que haya folletos, que haya íconos en donde la persona se vea representada y sepa que es bienvenida, por ejemplo, ¿no? Las políticas internas, que aquí podemos meter lo del expediente clínico, ¿no? O sea, cómo se va a llevar a cabo la ficha de identificación, cómo se va a llevar a cabo el registro de las personas que llegan al centro de salud, cómo se les va a nombrar, etcétera, ¿no? Y en el tercer punto les pongo, o sea, se tiene que dar por hecho que no estamos atendiendo a personas que tienen una patología por ser LGBTTI. Tienen posiblemente una patología que vienen a atender, pero no por su identidad de género ni su orientación sexual. Se pide que haya sensibilización y actividades educativas para todo el personal, que la atención médica se dé a tiempo y respete lo que todos nosotros ya sabemos, la confidencialidad, la privacidad, que no se hable en los pasillos de las personas que estamos atendiendo, que si no sabemos, ya lo mencionaba también el licenciado Pacheco, nosotros no sabemos cómo atender a estas personas o en este establecimiento no hay alguien que conozca cómo se atienden, entonces referir de manera oportuna. O si piden una cirugía y este no es el centro para eso, que se dé una referencia oportuna. La autodenominación de la persona debe prevalecer sobre la de los profesionales, es decir, que la persona es la que va a decir cómo quiere que sea o cómo quiere que el profesional de la salud se refiera a ella. Y entonces el profesional de la salud deberá respetar eso. Si por alguna razón el profesional de la salud no pudiera hacerlo, se recomienda utilizar los apellidos para eso. También hay que revisar los formatos. Tiene que haber no solamente de dicho, sino de hecho, la celotolerancia a la discriminación. Es decir, al haber reglas y al haber leyes, entonces los directivos y todo el personal tiene que saber investigar y dar vista a las autoridades correspondientes cuando hay discriminación en el centro de salud para darle seguimiento. Se tiene que hablar del consentimiento informado, una atención de calidad, hay que hacer campañas internas de acuerdo a lo que se establece ya en el Sistema Nacional de Salud, pero hacer cosas específicas o tomar medidas específicas por población, promover la salud sexual y reproductiva también con las necesidades específicas por población que ya conocemos, publicar en lugares visibles, la declaración de confidencialidad, la declaración de no discriminación, la Carta de Derechos del Paciente y, por supuesto, de los profesionales de la salud, garantizar la privacidad y la confidencialidad, promover la salud, ofrecer pruebas diagnósticas para ITS, programas de vacunación que incluyan a varones, por ejemplo, la vacuna contra el VPH también debe ser puesta para ellos y ellas. Después viene un capítulo que menciona la atención a niños, niñas y adolescentes. Entonces, se va a tomar en cuenta un equipo multidisciplinario, a los padres y madres de familia. Se tiene que ver si el centro puede y tiene, ¿no? Obviamente, el nivel para atender a los niños, niñas y adolescentes, para ofrecer los bloqueadores de la pubertad, para tener a los especialistas y los subespecialistas. Y se pide pues que se tome en cuenta que los niños, niñas y adolescentes son individuos en proceso de desarrollo que pueden presentar variación en la diferenciación sexual, orientación sexual e identidad de género y que requieren atención específica de acuerdo al grado de complejidad en cada caso. Para ello, recomiendan que haya un comité hospitalario de bioética, que la información que se dé a los padres
y madres de familia sea información basada en evidencia. Bajo ninguna circunstancia, ninguna de las cosas que he mencionado va a determinar la prestación de los servicios, es decir, se le tiene que prestar el servicio y si ese nivel de atención no lo tiene, entonces tiene que hacer la referencia oportuna. Todo factor que atente contra los derechos de los menores deben ser reportados ante los titulares de los establecimientos y se le tiene que dar seguimiento frente a las autoridades correspondientes. Viene también la guía de recomendación para la atención de la intersexualidad y la variación en la diferenciación sexual, y se dice pues que tienen que participar centros de salud de tercer nivel en todas las decisiones y procesos de atención pediátrica en neonatos. Niñas y niños intersexuales o con diferenciación sexual, se debe limitar el uso de procedimientos quirúrgicos a los casos donde se encuentre en riesgo la vida y o la funcionalidad de las personas. Les cuento que en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Hospital Infantil Federico Gómez, esto va sucediendo en gerundio, es decir, todavía hasta hace muy poco tiempo se siguen realizando procedimientos quirúrgicos sin tomar en cuenta todo lo que se tiene que tomar en cuenta para ellos y ellas. Entonces, si en hospitales de especialidad sigue sucediendo esto, pues, ¿qué podemos esperar en otros niveles? Por supuesto, ¿no? De hecho, hay muchos pediatras que dicen, es que nosotros no recibimos esta formación, ni siquiera sabemos de qué nos están hablando, ¿no? Hay a quien no le importa. Entonces, todavía falta mucho en esto de la capacitación y la sensibilización. Entonces, obviamente también podemos tener personas adultas intersexuales. La intersexualidad puede no descubrirse hasta la autopsia, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando. Pero bueno, hay quien puede acercarse a solicitar de manera libre e informada algún procedimiento quirúrgico ya siendo adulta, ¿no? Entonces la información tiene que estar disponible y los resultados a largo plazo se deben presentar como parte de la evaluación de un equipo multidisciplinario. En el equipo multidisciplinario tienen que estar todas las especialidades relacionadas al tema y eso incluye a profesionales de la salud mental y sexual. No se recomienda llevar a cabo vaginoplastías en niñas, toda vez que es necesario retrasar este tipo de procedimientos hasta la adolescencia, que es la etapa en la que la persona puede haber alcanzado la madurez y la conciencia necesarias para solicitar y consentir procedimientos de modificación corporal permanente. Entonces, otra vez, es la persona la que decide los procedimientos quirúrgicos, no el personal de salud. No se puede operar hasta que no sean atendidas todas sus esferas, porque muchas veces los médicos lo único que hemos tomado en cuenta son los factores fisiológicos o anatómicos, pero hay que tomar en cuenta lo psicoemocional y lo social de manera importante. Y bueno, ya hay personas intersexuales que están reclamando esto desde hace varios años al personal de salud a nivel internacional. Entonces, el equipo multidisciplinario, por supuesto, debe estar integrado por subespecialistas pediatras. En ningún caso la asignación podrá usarse como justificación para forzar el consentimiento a realizar procedimientos médicos que alteren las características sexuales del niño. Es decir, el profesional de la salud ni los padres tienen por qué manipular la información en favor a la tranquilidad del profesional de la salud, puesto que el paciente es el niño, la niña o el adolescente. Entonces, el papel del médico, del profesional de la salud, debe ser el de orientador. Otra vez, medicina basada en evidencia, y si no sabe, tiene que hacer la referencia oportuna. Para eso hay que capacitar al personal, no solamente en el tema de la intersexualidad, sino también de derechos humanos, y se insta a todos los centros de salud y las instituciones a que lleven a cabo investigación en estas áreas de manera ética o junto con el comité de ética. La guía protocolizada para la atención de mujeres lesbianas y bisexuales, pues pide por un ambiente inclusivo y de respeto a la dignidad humana sin hacer diferencia por su orientación sexual. Tienen el derecho, como todas las demás personas, a disfrutar de los mejores estándares de calidad, tomando en consideración las particularidades de su orientación sexual. Por ejemplo, muchas mujeres lesbianas dicen, yo no sé por qué el ginecólogo insiste en ofrecerme métodos anticonceptivos si no hay cómo yo me embarace, ¿no? O sea, no por las relaciones sexuales que estoy teniendo. Entonces, pierdo mucho tiempo en la consulta con eso. Y tiene razón, pero a veces el profesional de la salud no lo sabe. Entonces, nos vamos otra vez a la ficha de identificación. En la ficha de identificación tú puedes saber la orientación sexual de tus pacientes precisamente para dar una atención dirigida y o personalizada.
Se pide no prescribir tratamientos y evaluaciones psicológicas o psiquiátricas a ninguna persona solo por el tema de orientación sexual, identidad y expresión de género. Esto es a lo que se refiere el ECOSIG, que en la Ciudad de México ya está penalizado. Asumir que existen diferentes maneras de vivir la sexualidad y que algunas mujeres tienen actividad sexual con otras mujeres. Otra vez, si nos vamos a la ficha de identificación y desde ahí no lo das por hecho, ya vas a tener una forma de intervenir desde el principio. Facilitar la presencia de las parejas o las personas de confianza de las mujeres lesbianas y bisexuales, puesto que en este marco de referencia se decía pues cómo una mujer se tiene que casar con un hombre, entonces no se le da paso a su pareja, sino a su familia, ¿no? A su familia de origen, a su familia nuclear, y si no hay un hombre no puede entrar la pareja, ¿no? Entonces es asumir que una mujer lesbiana o bisexual puede tener una pareja mujer, y es ella a la que se le deben dar informes junto a la paciente, por supuesto, sobre todo si, como ya vimos en el estado de Hidalgo y en la Ciudad de México, las personas homosexuales ya pueden casarse o tener una unión civil. Salud sexual y reproductiva que incorpore el derecho a las maternidades lésbicas, es decir, no van a tener hijos a través de relaciones sexuales, pero necesitan la información de cuáles son sus posibilidades, la recolección de datos y el consentimiento informado. Y bueno, pues la guía protocolizada para la atención de los hombres gay y bisexuales es muy parecida, ¿no? Sobre todo en lo que mencionaba al inicio. Y recuerden que hombres gay y bisexuales van a tener necesidades en materia de atención para la salud diferentes respecto de hombres que mantienen relaciones sexuales exclusivamente con mujeres, y eso lo tenemos que saber o nos tenemos que capacitar en eso. Se deberán desarrollar servicios de urología y proctología si aplica, con enfoques específicos en la atención de personas gay y bisexuales que incluyan PAPs anales para la prevención de enfermedades. Y bueno, pues la última guía es la protocolizada para atención de personas trans, y esta guía se conforma por 3 partes o tiene 3 componentes. La primera es establecer la serie de acciones para reforzar la atención médica de las personas transgénero que debe observar el personal de atención médica y paramédica en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a recibirles? ¿Qué tenemos para recibirles? ¿Cuáles son las políticas que tienen este lugar, etcétera? La segunda o el segundo componente se refiere a los criterios diagnósticos en el tratamiento médico especializado para las personas trans, es decir, la identificación de la persona trans como persona trans y qué es lo que esa persona trans requiere. Y el tercer componente plantea un modelo de atención que está basado en la experiencia de la Clínica Condesa, que lleva años atendiendo a la población transexual, ¿no? Y ahí les pongo en resumen, 3 puntos a tomar en cuenta. Reducir el daño a la salud causado por las prácticas autoadministradas de transformación de género, es decir, muchas personas trans se automedican, entonces se tiene que atender eso y cómo se va ahora a dar el nuevo tratamiento. Identificar y tratar los problemas de salud comunes, y ya lo veremos con la psiquiatra y el psiquiatra, sobre todo incluyendo los trastornos mentales, y con la endocrinóloga veremos los metabólicos, ¿no? ¿Cuáles son los casos que hay que tomar en cuenta? Y también facilitar el acceso a los servicios de prevención y atención de la salud para una población vulnerable con alta prevalencia de VIH. Porque si la Clínica Condesa hoy atiende personas trans, fue precisamente porque es una población vulnerable para el VIH. Muy bien, pues hasta aquí dejo mi conferencia.